Eh, esta onomatopeya, acuérdense que es el sonido hecho, yo lo defino así, es un sonido hecho una palabra. Les voy a poner un ejemplo. Decir bang bang o ese famoso bang bang es la onomatopeya de un disparo. Decir, por ejemplo, wow wow o buf buf o miau miau son onomatopeyas de sonidos que hacen algunos animales, de maullidos o de ladridos, ¿no? Eso es una onomatopeya. Dice signo, signo aquí sería una palabra. Signos son letras que imitan un sonido natural. Ahí nos pone un ejemplo. En la tristeza del hogar, golpea el tic-tac del reloj. Ese tic-tac, si se fijan, no es como tal una palabra, pero sí es una onomatopeya del ruido que hace el reloj, ¿no? Entonces la explicación me dice, la expresión imita el sonido del reloj y sugiere incomunicación. Y luego yo aquí tengo, por ejemplo, la aliteración. La aliteración es la reiteración de sonidos semejantes o de palabras también. Que ahí siempre son palabras, pero también puede ser sonidos o ciertas sílabas. Eso es una aliteración, ¿no? Dice, en el sonido solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Si se fijan, ahí suena muchas veces eso de escuchaba, sonaba. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaba. Esa sílaba S se está repitiendo mucho y también se está repitiendo mucho este contexto del sonido, ¿no? Dice, notoria reiteración del sonido S que contribuye a representar la imagen del poema, ¿no? Entonces la aliteración es una repetición constante de ciertos sonidos o de ciertas también, de ciertos conceptos también, ¿no? Aquí también tenemos la anáfora. La anáfora es la reiteración de una o más palabras, ¿no? Ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar. Copio tal cual el primer renglón y estoy reiterando algo. Es como una literación, pero no de un sonido, sino hasta de un verso completo o de un concepto completo, ¿no? En el ejemplo se ha repetido la expresión ha debido pasar, se repite todo, no un sonido, un verso completo, ¿no? Y luego tenemos la palabra sinestesia. Esta es otra, si se fijan, son palabras medio raras. Ustedes si están haciendo apuntes, apunten una palabra clave siempre o con el ejemplo ya se les va a quedar claro, ¿no? Sinestesia es una cosa, es una condición que cierta gente tiene. No sé si decir enfermedad, pero es una condición. Pero se les pongo como este ejemplo para que no se les olvide nunca. En caso de que no conozcan la palabra, seguramente ustedes ya puede que alguien la conozca. Sinestesias son estas personas, por ejemplo, que pueden oler sonidos. Hay gente que huele sonidos. Hay gente que hay un sonido y dicen, este sonido huele así como a fresa. Este sonido o este ritmo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, también pueden los colores, cuando ven o dibujan un color, sienten un sabor en su boca y dicen, este color sabe a esto, o este color como que tiene este gusto, ¿no? O este color se siente raro. ¿Se fijan en lo que está pasando? Es como si los sentidos se mezclaran y tuvieran cosas que no corresponden. Entonces, eso se llama, ese fenómeno que mucha gente tiene, esta cuestión se llama sinestesia. Gente que también, o gente que puede sentir, digo, la música se siente porque son vibraciones, pero hay gente que dice, oye, esta música, este tono es como azul. O sea, como si pudieran ver las vibraciones, ¿no? Entonces, eso se llama sinestesia. Es atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. La gente normalmente no debe poder oler letras, ni debe poder, ponerle un color a un sonido, ¿no? Entonces, pero yo usarlo como un recurso literario, también se le dice así, sinestesia, ¿no? Dice, salve al celeste sol sonoro. El sol tal vez sí pueda tener tonalidades como el celeste, pero el sol no se oye, el sol no tiene ruido, el sol no es sonoro, ¿no? Dice, el celeste sol se vincula por lo visual, pero en el fragmento también se le pone una apreciación auditiva. El sol nadie lo puede oír, lo podemos ver, puede tener tonos, pero ese proporcionarle esa sensación o percepción de sonido, eso es una sinestesia. Y luego aquí dice la personificación, también está en el examen viene, ¿eh? Es cuando le atribuimos cualidades humanas a algo inanimado, o sea, a un objeto o a una cosa, ¿no? Dice, abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos, ¿no? A la niebla no tiene dedos,
pero me están poniendo como si la niebla entrara por la puerta. La niebla no va a entrar por la puerta, la niebla entra por todas partes, ¿no? Pero le están atribuyendo una cualidad humana a la niebla, que es tocar, tocar, entrar por la puerta y eso de ponerle dedos, ¿no? Eso, la niebla, dice la explicación, la niebla adquiere rasgos humanos, como avanzar de manera sorpresiva y ponerle dedos también, ¿no? Entonces, esos son ejemplos también de figuras retóricas, ¿no? Ya vimos la metáfora, vimos la comparación. Vimos la hipérbole, la antítesis. Vamos a ver rapidito este pleonasmo. Pleonasmo es cuando decimos palabras innecesarias. Es cuando ponemos, se usa mucho cuando hay sinónimos. Cuando yo pongo dos sinónimos y ya es innecesario que use uno, ¿no? El ejemplo más común de un pleonasmo, seguramente ya lo conocen, es lo subí para arriba, lo bajé para abajo, negro oscuro, blanco claro. Esos son pleonasmos. Entonces aquí dice, uso repetición de palabras que no son necesarias, ¿no? Temprano madrugó la madrugada. Ese temprano madrugó la madrugada es un pleonasmo porque no necesitamos poner la madrugada, nada más como que temprano madrugó. Reiteración innecesaria de temprano, si se madrugó, obviamente fue temprano, no es necesario decirlo dos veces. Y luego vamos a ver rapidito aquí, no vamos a ver unos cuantos de los que más vienen. Al hiperbatón ya lo vimos. La sinécdoque que les decía. La sinécdoque también. Sinécdoque es cuando le asignamos una palabra. Está muy sencillo, pero la explicación está medio revuelta, pero ahí les va. Dice, asignar una palabra un contenido más amplio de lo habitual, ¿no? Aquí dice, tenía 20 primaveras. Ya ven que hay gente que dice, ¿cuántos años tienes? Pues yo tengo 20, 30 primaveras, ¿no? El usar la palabra primavera para referirme a un año completo, si se fijan, se cumple la definición. Le asigno a una palabra que es primavera un contenido más amplio. La primavera no es todo el año. Un año tiene cuatro estaciones, la primavera es una, pero yo estoy usando nada más la primavera para referirme a todo el año. Entonces, decirle primavera al año es un ejemplo de una sinécdoque, es una palabra de origen griego ahí medio extraña, pero así se llama, sinécdoque, palabra medio marciana, ¿no? Otro ejemplo también yo lo he visto mucho, que algunas personas dicen estuve esperando que pasara esto durante muchas lunas. Estuve esperando muchas lunas, que quiere decir muchas noches, pero pues también esperaste los días. Pero esta persona se refiere a los días, a las lunas como a los días completos. Se está refiriendo que cada luna era un día, o sea, cada anochecer, ¿no? Pero él a la palabra luna le da como que este sentido más amplio, ¿no? Entonces, por eso dice, le da a una palabra un contenido más amplio de lo habitual, ¿no? Si se fijan, no es una exageración. La exageración, acuérdense que era la hipérbole, que era cuando decíamos, te esperó un millón de años, ¿no? No, aquí es a la palabra primavera la uso para referirme a todo el año. A la palabra luna la uso para referirme a todo el día, ¿no? El día y la noche. Entonces, esos son ejemplos de, hay más ahí, échenles un ojo cuando tengan tiempo. Ya vieron que aquí están las que ya habíamos visto y hay unas cuantas más. Entonces, estas son figuras literarias o también son recursos literarios. También son, ahí dice también figuras retóricas. Vamos a ver, déjenme les comparto ahora donde nos hayamos quedado en la guía. Aquí nos quedamos. Ahora sí, ya terminamos con estos recursos literarios. Ahora vamos a ver los géneros literarios. La vez pasada, miren, esto ya lo habíamos visto. Ya hemos visto lo que era el épico, el lírico y el dramático. Aquí ya vimos también lo que es un género literario. Es la agrupación de obras. Ya vimos cómo las películas se ponen en géneros, género de comedia, género de drama, género de terror. Aquí también. Un género literario. Más que nada, el tema también tiene que ver el estilo, la estructura. Todo eso comprende los géneros, ¿no? Y aquí rapidito vimos aquí la épica, vimos la lírica y vimos la dramática. Aquí nos ponen ejemplos. Acuérdense que la épica son como que la épica son estos cantos de cosas heroicas, cosas históricas también. La lírica, acuérdense que son cosas como que más humanas, son cosas que van más con los sentimientos. Y la dramática, acuérdense que las más comunes son estas dos, la tragedia y la comedia, pero también tenemos, sí, tragedia y comedia son las más comunes, pero también tenemos esto, el sainete, la ópera. Ahorita vamos a ver todas las demás, ¿no? Ya vimos la épica ya vimos qué significa, significa narración.
que son estas narraciones también, hay lírica y hay épica. En este género predomina el relato. Ya vemos que la épica, la figura es el héroe, es el que se distingue por su inteligencia, valor y es el que va a cambiar. Va a ser algo que va a cambiar la historia de su pueblo, de su gente, de su país, ¿no? Aquí nos ponen ejemplos, esto ya lo vimos. Ya vimos también el dramático. Los textos dramáticos son obras literarias escritas para ser representadas en un foro, como les decía. Había unos anfiteatros en la antigua Grecia que estaban escritos para ser representados ahí, ¿no? En el teatro son los actores los responsables de dar vida a los personajes inventados por el dramaturgo, o sea, el autor, el escritor. Y aquí nos ponen un ejemplo, bueno, esto es un ejemplo. Y aquí, bueno, aquí sí está muy largo, no lo vamos a leer. Déjame ver si veo una pregunta que me agrade. No, todas son muy largas. Bueno, esta la acabo de leer, ¿no? Dice, él es el autor de los textos teatrales. Un texto teatral es un texto dramático. Entonces, esto no es un novelista, podría ser, pero no, no es un fabulista. Ahorita vamos a ver que es una fábula, no es un cuentista, es el dramaturgo. Ahorita lo acabo de mencionar. Ya, esto es lo que me importa, las corrientes literarias. Aquí las dudas se van a aclarar todas. Todo esto que vimos, allá arriba vimos lo más importante que es el origen. Eso que acabamos de ver es el origen. Aquí vamos a ver y ahora sí las corrientes literarias. La vez pasada vimos, si no me equivoco, bueno, aquí ya se van. Aquí empiezan por la contemporánea. Déjenme ver, pero déjenme ver un poquito. Aquí está el romanticismo. Vamos a ver las definiciones de cada uno de ellos. Aquí está el realismo. Acuérdense que no vamos a leer todos los ejemplos. Esto sí, ahorita al modernismo, y aquí me imagino que deben ir las vanguardias. Aquí están las vanguardias. Esto es lo que en el examen más preguntan. Acuérdense que no tienen que aprenderse, como les dije todo, nada más tener en el radar qué es cada una de estas vanguardias, qué representa. Aquí vamos a verlas y rapidito, cuáles son nada más sus principales representantes. No vamos a ponernos a leer nada tal cual, ¿no? Dice, identificamos como una corriente literaria al conjunto de obras creadas durante una época determinada. Esto tiene que ver más con procesos históricos o con épocas históricas, ¿no? Aquí encontramos autores relevantes por la calidad de su obra y exponen sus textos en una serie de realidades, críticas sociales y políticas, sobre todo, ahorita vamos a ver eso, y culturales, que representan el lugar pues, donde ellos nacieron, crecieron, donde vivieron, ¿no? Los autores de cada corriente literaria tienen a agruparse, reconocen entre sí una serie de opiniones y sentimientos y expresan sus ideas literarias. Esto últimamente ya casi no sucede, pero por ejemplo hace varios años en Europa, cuando había regímenes totalitarios, sí había intelectuales que decían, oye, no me gusta que este régimen pues no haya libertad de expresión, no nos gusta que sean totalitarios, que no haya contrapesos, que hagan lo que quieren. Entonces, eso ellos lo van a expresar en sus novelas. Hay muchas novelas que están basadas, por ejemplo, en medio de monarquías, en medio de regímenes, o sea, en medio de dictaduras también, ¿no? Todo estas son corrientes literarias, ¿no? En este país, en esta época, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay corriente literaria que es el México revolucionario. Esto de las Adelitas, las soldaderas, los soldados que iban en los trenes ahí a pelear a diferentes ciudades, eso es una cultura que en esa época los intelectuales lo expresaban en novelas, como Mariano Azuela con la novela de los de abajo, donde expresa cómo era el día a día y es como una manera de a la vez como que de quejarse de eso, es como que de dejar ahí un registro, también es una manera de expresar como quiera literatura. O sea, te voy a contar una novela, te voy a contar una historia, pero va a estar basada en esta época y de ahí mismo aprovecho y te enseño cómo es la realidad en esta época, ¿no? Entonces, todo ese concepto se llama corriente literaria. En cada época han surgido corrientes literarias que han marcado la historia de la literatura. Cada una es el conjunto de características, tanto en la forma de escribir como en la temática, como un acuerdo de las condiciones sociales de la época. En cada corriente literaria podemos conocer la forma de vivir, las costumbres y las tradiciones de diferentes latitudes. ¿Qué significa eso? De diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes épocas. Si ustedes agarran, por ejemplo, libros como Los Miserables de Víctor Hugo, ahí pueden ver cómo se vivía durante la época de la Revolución Francesa.
anterior y posterior. Entonces, más o menos nos damos una idea de cómo era la gente, cuáles eran las costumbres, cómo eran los mercados, qué hacía la gente para divertirse, cómo se cortejaban, cómo uno le tiraba la onda a la persona que le gustaba, ¿no? Todo eso lo vemos aquí porque son personas y nos las ponen reflejadas como que están siendo afectadas por ese contexto histórico en el que están viviendo, ¿no? Si ustedes de repente agarran un libro que tenga que ver con, no sé, la época victoriana, este, la época victoriana también es como que una época muy particular donde había mucho misticismo. Todavía, pues son finales de 1800. Había todavía mucho misticismo, pero estaban haciendo la ciencia. Entonces se estaba revolviendo. Entonces era muy común, por ponerles un ejemplo, que las madres y los padres a sus hijos, a sus bebés, les dieran, por ejemplo, medicina con morfina o les dieran cocaína, porque era lo que daban en las farmacias, ¿no? Porque se pensaba que eran remedios milagrosos, ¿no? O les daban cosas radioactivas como todavía no sabían que eran radioactivas. Los médicos de la época victoriana todavía decían Aves Marías y Padres Nuestros antes de sacarnos un diente o una muela o antes de revisarnos los oídos, ¿no? O sea, todavía estaba todo esto mezclado. Entonces, si leemos un libro que esté basado en la época victoriana, vamos a ver un montón de cosas que no entendemos y los personajes son afectados por ellos. Es como una manera de decir, miren, aquí, en esta época, se creía esto, pasaba esto, la reina Victoria tenía estas leyes, no nos dejaban hacer esto. Entonces te lo van a reflejar ahí, ¿no? Entonces, esos son corrientes así, ya grandes rasgos literarias, ¿no? Entonces tenemos literatura contemporánea. Esto lo vamos a ver en sociales. Yo creo que ya las siguientes semanas ya sigue sociales. Contemporáneo, acuérdense que hubo cuatro grandes épocas. Una es la Edad Antigua. Lo voy a poner así muy rápido, luego lo vamos a ver en sociales, ¿no? La Edad Antigua que abarca desde que inicia la escritura hasta que cae el Imperio Romano, que es el 400, si no me equivoco, 76. Aquí empieza la Edad Media. Estoy poniendo de manera muy burda, ¿eh? La Edad Media es del siglo V al siglo XV, que es de este año, del 476 hasta 1453, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente o el Imperio Bizantino. También aquí le ponen que es 1492, que es cuando Colón llega a América. Y luego se termina aquí la Edad Media y llega la Edad Moderna. La Edad Moderna es desde aquí hasta el año de 1789, que es justo ya casi empezando el siglo XIX, porque son los 1800. Es la época de las revoluciones. Este año es la Revolución Francesa, la época moderna. Empieza aquí, donde termina una era, empieza la otra, y la Edad Moderna pues empieza ahí, con el descubrimiento de América, y termina con la Revolución Francesa. A lo que sigue después de la Revolución Francesa se le conoce como época contemporánea, que es la nuestra. Nosotros somos el producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y luego lo que siguió Napoleón, todo eso, nosotros somos producto de todo eso, aunque no lo crean, ¿eh? Lo vamos a ver luego en sociales, ¿no? La Revolución Francesa impactó tanto que nos acabó afectando a la independencia de México. Si México se independizó, fue por la Revolución Francesa, así tal cual, así de importante fue. Entonces, a esa época después de la Revolución Francesa se le llama época contemporánea, entonces es la literatura de la Revolución Francesa para acá, en todo el mundo. Entonces dice, se caracteriza por romper con las características de las corrientes literarias previas, que era la medieval, que fue la que vimos los cantares de gesta y todo eso que ya vimos en la sesión anterior. Y aquí nos ponen ejemplos, porque miren, nada más para recapitular, lo que vimos la sesión anterior, así muy rápido, fue esto de la épica, que vimos lo que les mencionaba, los cantares de gesta, que eran, del mío Cid de España, el de Roldán, que es de Francia, eran en la época medieval, eran los franceses y los españoles expulsando a los árabes, ¿no? O sea, esto se plena época medieval. Y luego el cuento, la novela y los romances son más de la época moderna, como El gato con botas, El Quijote es de la época moderna, Don Quijote de la Mancha, que fue como del 1600. Entonces, estamos antes de la época contemporánea, ¿no? Entonces, todas estas corrientes tenían las características que ya vimos, los cuentos, las novelas, los cantares de gesta, los poemas épicos, la epopeya, eso ya lo vimos. Aquí vamos a entrar en otro punto que cada uno, o sea, que van a estar como que muy específicos. Por ejemplo, aquí dice, el pícaro en la literatura, esto es la famosa picaresca o la famosa sátira también, ¿no? El pícaro en la literatura, dice, en 1816, fíjense,
En estas épocas es la guerra de independencia de México, ya estamos en la época contemporánea. Ya pasó la Revolución Francesa y se están desarrollando. Acuérdense que la independencia de México empieza en 1810 y termina hasta 1821. En este periodo es donde se escribe El Periquillo Sarmiento, es una obra de un mexicano, Fernández de Lizardi, considerada como la primer novela moderna mexicana. Moderna porque es de la época ya contemporánea. Dice, Lizardi publicó por entregas como capítulos, inaugurando el género costumbrista. ¿Qué hacía Lizardi en esta novela? Hablaba de una persona, no me acuerdo su nombre, se apellidaba Sarmiento y luego por eso le decían Sarmiento. Sí, porque este libro lo tengo, a mí me hicieron leerlo en la escuela. Es un niño que, si no me equivoco, queda huérfano, entonces son sus historias, es su aventura en medio del México que está, si no me equivoco, aquí todavía no se independizaba, está ambientada en un México que todavía no se independiza, sigue siendo la Nueva España. Entonces, ¿cómo le afectaba a él esto de, era la época en la que ya estaban los mexicanos descontentos y ya se querían independizar, ¿no? ¿Por qué se llama costumbrista? Porque nos está describiendo cómo vivía la gente, desde la gente más rica hasta la gente más pobre, ¿no? El estilo picaresco se caracteriza por su tono burlesco, irónico, con eso que le decía de la sátira. Posee influencia neoclásica y es fácilmente integrable por el tono didáctico. ¿Qué significa didáctico? Que nos quiere enseñar cosas, que nos quiere decir, ¿qué cosa? Las costumbres de la gente de esa época. Entonces, es la literatura contemporánea. Aquí empezamos y luego tenemos el romanticismo, ¿no? Romanticismo se define como la corriente literaria que se identifica la libertad absoluta en la expresión del autor, unida a la pasión y al culto al yo, o sea, la persona, que se manifiesta en poemas. ¿Qué hace el romanticismo? El romanticismo dice, ya no vamos a hablar de dioses, ya no vamos a hablar de héroes, ya no vamos a hablar de criaturas mitológicas, de Aquiles, ni de París, ni de Hermes, ni de Zeus. Vamos a hablar de cosas que son nuestras. Vamos a hablar del ser humano. Cuando dice el culto al yo, no se refiere al autor que lo escribe, sino al ser humano. Esto ya estamos aquí en el humanismo también, ¿no? Los temas son subjetivos, o sea, que depende del autor que los haga, ¿no? Se ligan a lo que les decía, a sentimientos. Tienen a la exageración escribir acerca de las mujeres, que en esta época era un tema así como que muy, muy enigmático, el amor, lo que es fácilmente identificable con los poemas, la novela de la época. Acuérdense que aquí tenemos, no quiero sonar muy así como muy estar a la moda, pero en estas épocas, en los 1700, 1800, sí había un machismo muy, muy, muy intenso. Todavía lo hay, pero el que tenemos hoy es más cultural. En esta época era un machismo real, así como tal cual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los hombres hacían todo. Las mujeres no trabajaban, las mujeres se dedicaban al hogar, se dedicaban a los niños, estaba muy definido, estaba muy, muy definido. Entonces, la mujer era como que algo enigmático. La mujer era algo como que, porque los hombres decían, es que no las entendemos, ¿no? Pues claro, las tienes encerradas en la casa cuidando niños, pues ¿cómo las vas a entender, no? No se les permitía desarrollarse mucho. Las mujeres que se desarrollaban en esta época eran muy pocas. Eran mujeres con muchos privilegios, o sea, eran casos muy, muy, como que muy específicos. Entonces, pero era algo cultural. Repito, no era mala onda, no es que los hombres las quisieran esclavizar ahí, era algo cultural. Entonces, por eso dice aquí esto de la mujer. Suena medio raro, pero sí. La mujer era algo muy, muy enigmático en esa época, ¿no? Y aquí nos ponen novelas, poesías y cuentos, la literatura romántica, ¿no? Wolfgang Goethe, un alemán que escribió Las desventuras del joven Werther. Aquí apréndanse que es el que más preguntan, Goethe. Mary Shelley, que fue la que hizo Frankenstein. Walter Scott, que hizo a Ivanhoe. Y aquí, ¿a quién más? Tal vez les pregunte también por Gustavo Adolfo Bécquer, que era un poeta también del romanticismo, y Edgar Allan Poe, seguramente lo han de conocer, muy famoso por el poema del Cuervo. Él hacía poemas y hacía cuentos también. Hacía narraciones así que en esa época eran de terror, pero también hacía cuentos y también hacía poemas. Aquí nos ponen ejemplos de cada uno, también en sus tiempos libres échenles ahí un ojo. Mary Shelley fue la que hizo Frankenstein y también escribió más cuentos, Gustavo Adolfo Bécquer. Y el realismo. Ya vimos el romanticismo, ahora vamos a ver el realismo, ¿no? En México, seguimos por las mismas épocas. Aquí dice la última parte del siglo XIX, luego, o sea, que son los 1800. Después, esto lo vamos a ver en la historia de México, después de la muerte de Benito Juárez.
La lucha de de la sucesión presidencial se agudiza y termina al término del gobierno de Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz, ya han de conocer este nombre, lo vamos a ver en Historia de México más adelante. Él ocupa la presidencia de México por más de 30 años. Creo que ya han de saber un poquito lo que era el porfiriato. Porfiriato fue una época, repito, lo vamos a ver en sociales. El porfiriato, después de que muere Juárez, Lerdo de Tejada es el que lo sucede, pero luego Lerdo también Benito Juárez se quiso reelegir y don Porfirio no quiso, hizo ahí, lo vamos a ver más adelante. Y luego queda Lerdo que lo sucede, y luego Lerdo también se quiere reelegir. Y luego don Porfirio dice, óyeme, no, ¿qué es eso? Él se va a acabar eligiendo 1000 veces, don Porfirio, ¿no? Pero cuando don Porfirio ya es presidente y no va a soltar la presidencia, México va a tener económicamente una de sus mejores épocas porque la economía mexicana se va a ir a las nubes, pero socialmente el país se va a hacer una basura, una porquería, ¿no? Don Porfirio hizo el porfiriato, como les digo, económicamente es una época muy luminosa, pero socialmente es una época muy oscura. Es la época de las tiendas de raya, del trabajo y el abuso infantil, de no había leyes prácticamente para nadie. No había leyes laborales ni leyes sociales de nada, no había seguros sociales, absolutamente nada de eso. Entonces es una época pues, complicada, ¿no? Obviamente esto va a afectar en lo que es la literatura de su época. Era lo que les decía, cada corriente literaria es afectada por lo que está pasando históricamente, ¿no? Y aquí como hablamos de México particularmente, pues hablamos del porfiriato, que es muy importante. Dice, en este ambiente la sociedad mexicana vivió un régimen, porque fue un régimen político que se encaminó hacia la economía de Hacienda, donde el peonaje era la mano de obra. O sea, como que volvimos a la época feudal, ¿no? Y esto da paso a que ya las personas ya no querían escribir de amor y de desamor. ¿De qué querían escribir aquí? Pues querían escribir de algo más duro. Estaban viendo una realidad mucho más dura que no daba tiempo a eso, ¿no? Entonces, se inicia, ya vimos aquí, en el siglo XIX, los 1800, a diferencia del romanticismo, el autor realiza un objetivo en sus obras. ¿Qué significa un objetivo? Ya no es subjetivo. Ya no es subjetivo. Aquí es, te quiero retratar, aquí dice, la realidad. Sí, te voy a poner aquí también una novela, te voy a poner una historia de amor, pero el enfoque va a ser que te voy a relatar que lo que estamos viviendo es muy feo, que lo que estamos viviendo es una injusticia constante, ¿no? Haciendo descripciones casi fotográficas, llegando a proponer novelas de carácter social o psicológico. O sea, les afectaba, eran totalmente afectados por lo que estaba pasando, ¿no? Y aquí nos ponen ejemplos. Esto ya es a nivel de mundial, pero en México, digo, no es del Porfiriato, pero el ejemplo más claro es este. Los bandidos del Río Frío de Manuel Paino es antes del Porfiriato, de hecho es después de la independencia, pero es una novela de casi 1000 páginas. Pero Los bandidos del Río Frío es tal cual cómo vive, es después de la independencia, que también fue una época muy dura. Despuésito de la independencia, lo vamos a ver más adelante, México tuvo un montón de líderes que iban y venían, que se mataban unos a otros, no había estabilidad económica. Durante esta época nos invade Francia, nos invade Estados Unidos, nos vuelve a invadir Francia, nos quiere invadir España, o sea, México es un caos. Y ahí escriben esa novela donde nos dicen, como les mencionaba hace rato, cómo viven los pobres más pobres y cómo viven los ricos más ricos, ¿no? Entonces es una novela, tal vez esta sea la más importante de esa época, la más extensa, la más amplia, pero también está Emil Zola La Taberna, él es más de Europa, y también León Tolstoy, soviético, bueno, Rusia, en esta época era Rusia, que escribe Guerra y Paz, Dostoyevsky, otro ruso, que escribe Crimen y Castigo, Charles Dickens, que escribe Oliver Twist, y Benito Pérez Galdós, mexicano, que también escribe Fortunata y Jacinta, y Marianela, que es el más famoso. Entonces, este es mexicano, Benito Pérez Galdós. Este otro de Balzac creo que él es francés, si no me equivoco. Dickens es inglés, estos dos son rusos. Entonces, de aquí, nada más acuérdense, el realismo, Benito Pérez Galdós, Charles Dickens, estos dos rusos. Y luego aquí tenemos esto que es el naturalismo y el costumbrismo también son parte de este realismo que estamos viendo aquí. O sea, todo está conectado con lo mismo. Costumbrismo es, junto con el realismo, se enfoca más en las costumbres. ¿Por qué la gente hacía lo que hacía? ¿Por qué la gente tenía estas costumbres de esta época? Pues es que era lo que había. Y luego aquí tenemos características del realismo hacia grandes rasgos.
Es una contraposición a la subjetividad del romanticismo. El romanticismo era muy subjetivo, el realismo es objetivo completamente, ¿no? Dice, es impersonal. ¿Qué significa impersonal? Que no habla de una persona, sino habla de un todo. O sea, habla de no nada más de ti, de lo que tú sientes, sino del sentir de una comunidad, del sentir de un pueblo, ¿no? Haz una copia de la realidad, o sea, de todo lo que rodea a los autores. Vaya, impersonal quiere decir que no nada más está lo del protagonista, sino de todo lo que lo rodea. Y eso significa impersonal, ¿no? Describe ambientes locales, sucesos y costumbres de la época. Describe los detalles minuciosamente. Todos los libros que vimos arriba describen, por ejemplo, este de los bandidos del Río Frío, ¿por qué es tan largo? Porque describe cómo eran los arrabales donde vivían las brujas, por ejemplo, ahí en Ciudad de México, cómo vivían en pantanos, cómo vivían en chozas, y qué era lo que comían, qué era lo que hacían, cómo era su día a día. Y luego también me describen cómo vivían los ricos, los millonarios, los que tenían casas que eran como mansiones enormes, que eran casi castillos. Dice de qué estaban hechos, dice cómo eran las paredes, dice qué estilo arquitectónico tenían las columnas, así, a ese grado, ¿no? Describe todo, describe las cosas y también describe las costumbres, ¿no? Describe qué era lo que comía la gente y por qué comían esas cosas, ¿no? ¿Por qué los ricos comían esto y por qué los muy pobres comían esto? Entonces, a eso se refiere con los detalles. Busca la descripción fotográfica. Hagan de cuenta que leyendo un libro les ponen una pintura y pueden ver ahí desfilar en una pintura todos los personajes de la época, los más ricos, los más pobres. En los personajes reproduce el lenguaje regional y coloquial. ¿Qué significa esto del lenguaje regional y coloquial? Que usa las formas y los modos de la gente que hablaba en esa época. Si leemos esos libros, vamos a ver un montón de expresiones muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, cuando un señor se enoja, grita, ¡Vive Dios! Hoy nadie habla así, ¿no? O usan mucho una que dice Kia, Kia, que no sé qué, que es como decir chin. O sea, que son lenguajes regionales y coloquiales de las épocas, que ya han ido cambiando. Estudia las razones de los efectos sociales, pasiones y los sucesos. O sea, estudia por qué suceden estas cosas, las pasiones, qué es lo que qué es lo que las desarrolla y los sucesos, cómo son afectados. Todo está afectado junto. Por eso digo que es impersonal, es un todo. Aquí, obviamente, predomina la novela. Todo esto que ven aquí, todos son novelas. O sea que son cuentos largos, unos más largos que otros. El escritor desempeña el papel como de científico. Su objeto de estudio es el ser humano. Por lo tanto, compara la humanidad con la animalidad. Esto también lo vemos en muchos libros. Sin ser fábulas, como quiera, lo comparan. Presenta la variante llamada naturalismo, que estamos viéndola aquí, ¿no? Que es creada por Émile Zola. Aquí también por eso decía La Taberna. Y bueno, esto ya, como le digo, esto hecho en un ojo. Aquí también lo que les decía, Benito Pérez Galdós, máximo novelista español, es el que a veces les van a preguntar. Aquí en sus novelas retrata como Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, la sociedad de su época, particularmente en el caso de Benito Pérez Galdós, la clase media y la burguesía, o sea, los más ricos, ¿no? Sus personajes son complejos y profundos, tomados de la realidad. Entre sus obras ya vimos que está Marianela, es la más famosa, ¿no? El naturalismo, ahorita lo mencioné y no dije qué era, ¿no? Y nada más como dato, eso es de Benito Pérez Galdós con Marianela, retrata a las clases más altas. Manuel Paino retrata a todas, hasta las más bajas, las que comían carne nada más en Navidad, ¿no? O sea, es las más pobres también y describe qué hacían, cómo vivían también. Este naturalismo que es, busca reflejar el mundo exterior y la objetividad del mundo exterior y la expresión más cruda del realismo. Aquí el naturalismo nos habla un poco de cómo eran las cosas, cómo eran las casas, enfocándose más en eso, en esa objetividad, ¿no? Refleja el mundo exterior. Se llama naturalismo porque te voy a reflejar, por ejemplo, cómo eran las haciendas, cómo eran los caminos entre una hacienda y otra, qué pasaba en esos caminos también, ¿no? Es una expresión cruda de realismo, ¿no? Aquí dice que es Emile Solá y luego está el costumbrismo. Busca mostrar de manera más fiel las costumbres, tradiciones y los usos propios, como les digo, pues el caso más amplio es Los bandidos del Río Frío. ¿Cuál es la diferencia así rápido entre costumbrismo y naturalismo? El costumbrismo busca más que nada que sepas cuáles eran las costumbres y por qué la gente hacía lo que hacía, pero tiene un límite. El naturalismo aquí dice es la expresión más cruda del realismo. El naturalismo te va a mostrar también cosas desagradables.
El naturalismo te va a mostrar, por ejemplo, hay una película muy famosa mexicana que es de hace muchos años, Los Olvidados de Buñuel. En su momento fue muy criticada porque era muy naturalista, o sea, no le importó mostrar niños de los arrabales robando y golpeándose entre ellos, matándose entre ellos por comida o por cosas muy, muy tontas, porque decía, pues esto es lo que sucede, ¿eh? Esto es lo que sucede y la gente lo ignora, la gente de más arriba lo ignora, pero esto pasa. Entonces, claro que eso ofendió a mucha gente, pero él dijo, yo estoy aquí describiendo algo. El naturalismo es el equivalente a que una persona, imagínense que se meta a casa de alguna de ustedes y se meta a hacer un documental, como diciendo, vamos a ver cómo viven estas personas, ¿no? Pero de repente se meten al patio y se meten a esa parte que nunca limpiamos, ¿no? Se meten a esas partes en las que nunca sacudimos. Eso es un ejemplo de naturalismo. Muestra la expresión más cruda del realismo. Hasta esa parte que no quieres enseñar, esa parte que no quieres que nadie vea, ¿no? Y el costumbrismo, ¿no? Costumbrismo nada más es, vamos a ver cómo comen, vamos a ver qué comen, vamos a ver qué hacen. Naturalismo es más crudo, esa es la palabra clave, es más crudo. Y aquí tenemos autores representativos del realismo. Aquí nos ponen ejemplos también. Véanles echando un ojo cuando tengan tiempo. En Francia, pues Honoré de Balzac es el más famoso. Ya les dije en Inglaterra, Charles Dickens. En Italia, Edmundo de Amicis, que es el más también conocido. De Rusia ya les dije, es Dostoyevsky y Tolstoy. En Estados Unidos, Clemens es el que escribe Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Y en Noruega, pues nada más ponen uno que es Henrik Ibsen, el que escribe Peer Gynt, que es el más famoso también, ¿no? Ahorita que regresemos, ya mero nos vamos, ya mero acabamos. Vamos a ver el modernismo ya de las épocas también, época contemporánea. Ahorita vamos a ver el modernismo y vamos a ver las vanguardias. Ahorita les mando el enlace de la siguiente hora. No es hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta, alguna queja. Espero que no se me hayan dormido, espero que no se hayan aburrido. Esto es un poquito tedioso, pero acuérdense, nada más estamos viendo las corrientes literarias. No hay que aprendernos de memoria como que quién escribió qué cosa, nada más ubicar las corrientes que son, que representan y los exponentes más importantes, nada más. Entonces ahorita les mando el enlace de ya la última hora.